Libro de Romanos capítulo 1. La semana pasada nos quedamos en el versículo 12, cuando Pablo dijo que iba para ser confortados mutuamente. Es decir, que Pablo quería ir para ministrar a los hermanos de la iglesia en Roma, y él reconocía que los hermanos tenían también de Dios para recibir también de ellos. Fíjense el calibre del apóstol Pablo. Él dice: yo tengo para darles, pero también sé que ustedes tienen para darme a mí. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a nosotros. Versículo 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Él quería dejar algo claro a la iglesia, y él quiere dar claridad en lo que para él era su prioridad. Si había algo en el apóstol Pablo, es que la prioridad en la vida de él era el evangelio, servir a Dios. Esa era su prioridad. No era otra cosa en la vida de Pablo. Pablo estaba completamente entregado. Dios lo había llamado, y recuerde que él era un doulos. Él se presenta en el verso 1 como siervo. Esa palabra siervo es esclavo de Jesucristo, y dijimos que un esclavo, ¿qué era? Un doulos. Un doulos era un esclavo que su amo lo soltaba y él regresaba y le decía: no puedo vivir sin ti, ahora te pertenezco a ti. Pablo quería dejar claro que él muchas veces, no era la primera vez, él muchas veces había intentado ir a la iglesia para ver y conocer a estos hermanos, iglesia que él no había conocido, pero él había sido estorbado. Algunos comentaristas dicen por obra de Satanás, pero cuando nosotros miramos el versículo 9, donde él dice que hace sin cesar oración por los hermanos, versículo 10, rogando de alguna manera que tenga el fin por la voluntad de Dios. Él está claro que lo que a él le pasa está dentro de la voluntad de Dios. Si no ha ido, es porque Dios no lo ha permitido. Tan sencillo como eso. Si no llego es porque Dios no quiere. Y si llego es porque Dios quiere. Eso es algo que nosotros debemos, como creyentes, tener claro, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Allí nosotros podemos ver que esta es una iglesia compuesta por judíos y gentiles. Aunque se habla, porque nosotros encontramos en esta carta la mención de Abraham, de los pactos, de la ley. Había un gran número de judíos, pero también había gentiles. Versículo 14: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿soy qué? Deudo. La palabra allí, a griegos y a no griegos. Pablo va a Roma, y Roma era la capital del imperio, y allí abundaban los griegos. ¿Quiénes eran los griegos en aquel entonces, hermano? Eran los intelectuales. Tenían una oratoria impecable. Eran los doctores, que tenían un conocimiento tremendo. Y cuando él dice a sabios y a no sabios, son deudor. Esas palabras en el original, en la Biblia textual, o Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente, y comentarios, dice a griegos y a bárbaros. Esa palabra ahí, a sabios y a no sabios,
Era la palabra a aquellos que no tenían niveles académicos, aquellos que no eran intelectuales, aquellos que no poseían una oratoria. También bien dicho, los del vulgo. Usted recuerda cuando están en el templo, está Pedro, Hechos 2, predicando, y los doctos de la ley dicen: ¿quién es este que habla palabras tan tremendas? Y dicen: este es Pedro. Pedro el pescador, sí. Y mira cómo habla. Y dicen: es que él anduvo con el maestro. ¿Qué le parece? Pero Pedro pertenecía a ese grupo del vulgo. Él no tenía oratoria, no tenía conocimiento, él no fue a la escuela rabínica. Entonces Pablo dice: a griego y a no griego, a sabio y a no sabio, es decir, a los intelectuales y a los que no tienen estudio, yo soy deudor. Pablo se debía a todos, hermano. Pablo no estaba mirando a los que tenían nivel académico o tenían posesiones o posiciones, como viendo aquí es donde hay billetes. Pablo no era así. Y es lamentable que hoy eso abunde y le ha hecho tanto daño al Evangelio de Jesucristo. Y Pablo dice: yo soy deudor a estos sabios y a los no sabios también. Y eso para nosotros muchas veces se ha convertido en un grave problema. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a un punto donde nuestra vida va a estar rodeada solamente de gente creyente de nuestra fe, puros hermanos de la iglesia. Y usted ve que van a celebrar un cumpleaños, ¿y quiénes son los invitados? Los hermanos de la iglesia. Y vamos a salir de paseo, ¿y con quién sale? Con los hermanos de la iglesia. Y llega un punto donde nos rodeamos solamente con los hermanos de la iglesia. Y olvidamos incluso nuestra familia, que no son creyentes. Amigos que, bueno, siguen siendo amigos porque desde niños, pero ya no compartimos con ellos porque tienen vida, pero nos olvidamos de ellos porque no, ellos son mundanos, ellos son impíos. Pablo no era así. Porque Pablo no olvidaba de dónde Dios lo había sacado. Pablo no olvidaba que Cristo lo había limpiado, le había hecho una vida nueva. Y nosotros nos debemos sentir de alguna manera deudor. Pablo decía: soy deudor, me debo a todos. Yo les debo. ¿Qué les debe? Predicar el Evangelio. Si había algo en el corazón de Pablo, es que él amaba a Dios, su prioridad era Dios y su prioridad era el Evangelio de los perdidos. Y él dice: soy deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Versículo 15: así que, en cuanto a mí me encanta este verso. Pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esa palabra subráyela: pronto estoy. Hay gente que uno habla con ellos y dice: estoy cansado, mire, es que hoy he dado tanto. Pablo era inagotable, ¿no? Nosotros vamos a ver más adelante en la misma carta a los romanos y en otras cartas donde Pablo dice que ya no tiene más terreno donde predicar. Ya no hay lugar donde predicar, lo ha ganado todo. Y yo me imagino a Pablo hoy, porque en aquel tiempo no había el nivel, lo sofisticado que nosotros tenemos hoy, todo el avance tecnológico que tenemos hoy, Pablo no lo tenía. Y aún así Pablo conquistaba, donde entraba en una... Pablo llegaba a esta isla y se ganaba esta isla. No es que se ganaba un grupito, o se ganaba los llanos y más o menos tocaba arriba Telde. Pablo llegaba aquí y sacudía la isla. No quedaba un alma, todo se convertía en Cristo. Y Pablo dice: pronto estoy. Había una prioridad en Pablo. Si había algo que para Pablo era su vida, era predicar. Pronto estoy, había un deseo en él, prontitud. Y eso debe estar en nosotros.
Debe haber una prontitud, debe haber algo pronto. No, hermano, ya va, espérese. Pero después, uy, hermano, quédese tranquilo. Y no va a predicar, no, ya va, espérese que yo todavía no predico. Pablo no era así. Pablo dice, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que están en Roma. Y se dice que Pablo está escribiendo esta carta desde Corinto. Ya había pasado su tercer viaje misionero. Y él escribe desde ahí. Uno mide ese espacio desde Corinto allá a Roma. Y él dice, estoy pronto a ir a ustedes. Versículos 16 y 17, que es lo que habíamos dicho que era el rascacielos, ¿no? La esencia de esta carta, el resumen de esta carta, el propósito de esta carta está encerrada en estos dos versos. Dice, porque no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio. Y ahí está la razón. ¿Por qué no se avergonzaba? ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire, Pablo va a Roma. Y nosotros miramos la vida de Pablo y nosotros lo primero que podemos ver con tanta claridad fueron todas las cosas que le sucedieron a Pablo. Apedreado, perseguido, aborrecido, negaron su llamado, se opusieron a su llamado. Hermanos con él, que andaban con él, luego se les voltearon, como dicen por ahí. Y todas esas cosas que Pablo había vivido, de alguna manera para algunos sentían como cierta vergüenza. Porque esas cosas no le habían pasado al apóstol Pedro. Los apóstoles que caminaron con el Señor eran vistos de alguna manera desde otro punto de vista, en nivel de, como de un calibre, ¿no? No sé si me entienden lo que quiero decir. Como veían a Pablo, no veían a Pedro. Porque Pablo no caminó con los 12 apóstoles. Pero Pablo se le reveló Cristo resucitado. Recuerde que para ser un apóstol tuvo que haber caminado y haber visto a Cristo resucitado. Y Pablo, ante los ojos de muchas iglesias, no lo vieron. Pero cuando Pablo va camino a Damasco, capítulo 9 del libro de los Hechos, dice que Cristo se le apareció. Y después nosotros vemos en las cartas que él envía, él estuvo 3 años en Egipto, donde no sabemos dónde estaba, pero dicen los comentaristas, y lo podemos ver con claridad, que Pablo no fue discipulado por nadie, sino por el mismo Cristo. Y por eso él dice, yo soy el último apóstol como un abortivo. El último apóstol es Pablo. Y entonces Pablo lo veían como de algún punto poco verbo. Ahí viene Pablo, y viene Pablo para Roma. Y Pablo viene, ¿y por qué no viene Pedro? ¿Se da cuenta? Y Pablo le dice, yo no me avergüenzo. Si usted se avergüenza, yo no. Para mí no me avergüenza el Evangelio. Primero, porque todo lo que me ha pasado es por causa del Evangelio. ¿Se da cuenta? Las cosas que le habían pasado a Pablo no las había pasado porque él era Pablo. No sé si me doy a entender. Hay muchas cosas que nos pasan a nosotros, hermanos, por causa del Evangelio. Somos aborrecidos, rechazados en nuestra propia casa. A veces llegamos en las reuniones de nuestra familia y somos el rompegrupo. Ay, llegó la evangélica esta. Llegó el evangélico. No lo ofrezca el hipo, porque él es evangélico. Y usted sabe, es como, ¿por causa de qué es ese rechazo? Por causa del evangelio. Y a veces hay gente que siente un poco de vergüenza por eso. No, yo no bebo, yo sabes que soy evangélico, yo no bebo, yo no bailo, yo sabes que soy evangélico. Y da como un poco de vergüenza. Pablo le dice, yo no me avergüenzo del evangelio.
El Evangelio es poder de Dios. Mire, el Evangelio ha hecho lo que el hombre nunca pudo hacer ni podrá hacer. El milagro más grande, uno a veces ora por milagro para que le sane el cuerpo a uno, para que levante resucite un muerto, pero el milagro más grande es la salvación del alma. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué significa eso? Recuerde que el Evangelio incipiente, es decir, la sombra del Evangelio que fue revelado antes, en versículo 2 de ese capítulo 1 nos dice que había sido prometido desde antes por los profetas. Es decir, que el Evangelio lo podemos ver en el Antiguo Testamento con tanta claridad. Y eso nos dice que el Evangelio se le reveló primero a los judíos. ¿Cómo? Bueno, el pacto se le dio primero a ellos. La ley se le dio primero a los judíos. Todos los rituales, todo el culto se le dio primero a los judíos. ¿Se da cuenta? Los patriarcas se le dio primero a los judíos. Los jueces a los judíos. Ellos fueron los primeros que recibieron toda la bendición. Y por eso él dice primero a los judíos y de allí viene Cristo, de los judíos. Y también al griego, allí caben los gentiles. Todo aquel que no era judío y creía en el Evangelio pasaba a ser parte de ese poder de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, quiero que lo lea conmigo para que veamos con claridad esto. Efesios capítulo 2, versículo 11. Para que veamos que primero a los judíos y después a los gentiles, a los griegos aquí. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿a quién se refiere? A los griegos, a los gentiles. Los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Alejados de la ciudadanía ¿de qué? De Israel, de los judíos. Y ajenos a los pactos de la promesa que se les dio primero a los judíos. Sin esperanza y sin Dios. El griego lo tenían los judíos. Pero ahora ahí está esa claridad de ese verso. A los judíos y a los griegos. Dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿cuánto? Uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es claro. Y allí podemos comprender que por el poder de Dios, Dios hizo en su poder unir a dos pueblos. Los judíos y los gentiles, los dos somos parte de las promesas de Dios. Incluso pasamos a ser hijos de Abraham por la fe. ¿Se da cuenta? Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, en Cristo, se reveló la justicia de Dios. Esa justicia que había sido establecida en la ley. Alguien tenía que pagar el pecado. Y Dios dice, si no paga el hombre del infierno, paga mi hijo en la cruz.
Y decide el Padre que Cristo, su Hijo, pague en la cruz. Alguien tenía que pagar, alguien tenía que cumplir toda la ley, toda la ley. Ningún hombre pudo cumplir la ley, hermano. Ni Daniel, ni Isaías, ninguno. Tantos preceptos y mandamientos, eran demasiado. Y si eran 600 y había cumplido 599 y rompía uno, ya había quebrantado toda la ley. Porque la ley que hacía, la ley condenaba, la ley no salvaba al hombre. Solo acusaba. Y Cristo, Dios mismo se hace hombre, va a la cruz, cumple toda la ley, muere, paga el precio, y por medio de él, por eso dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Por qué? Por fe. ¿Y cómo recibo yo esa justicia? Por la fe. ¿Cómo se revela la justicia de Dios a mi vida? Por la fe. Y ese es uno de los textos más oscuros de la Biblia, o sea, es decir, más difícil de interpretar, porque lo que podemos ver es que la fe viene, la salvación viene por medio de la fe. Y una vez que hemos recibido la justicia de Dios, que es Cristo en este caso, por fe, entonces ahora nosotros viviremos por fe. Como dice Pablo en otra carta, dice, no vivimos por vista, sino por fe. Y se da cuenta que el texto que está allí dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ese texto está ¿dónde? En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, Habacuc capítulo 2, versículo 4. Ya Habacuc, por revelación, sabía que el justo por la fe vivía. Génesis 15 dice que Abraham le fue contado por justicia. Él creyó a Dios. O sea, por esa fe él vivió de manera íntegra ante Dios, moralmente, por fe. Y ya en el Antiguo Testamento estaba revelado ese evangelio que se nos es revelado ahora en el Nuevo Testamento. Y hoy a nosotros viviendo por esa fe. Lo voy a dejar, hermano, hasta el verso 18, que quisiera que lo analizara en su casa. El verso 17 nos dice que la justicia de Dios se revela por fe. Dios revela su justicia por fe. Y eso tiene que ver con su misericordia, eso tiene que ver con su bondad, con su favor. Él revela eso. Pero el verso 18 nos dice, porque la ira de Dios se revela. ¿Ve la misma palabra? Dios revela, hermano. Si hay algo que tiene Dios es que Él siempre se ha revelado a Dios. Él, esto es por gracia, hermano. Usted ve a Abraham. Abraham era un hombre que vivía en un lugar idólatra. Se había casado con una mujer prácticamente de padre idólatra. Tremendo, hermano. Por nacimiento, por todo, nosotros podemos ver que era imposible que Abraham pudiera buscar a Dios. Y Dios se acerca a Abraham por pura gracia. Dios se le reveló a Abraham. Dios se le reveló a Moisés por pura gracia. Usted ve Romanos 3:23, dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de su gloria. Dice que ninguno busca a Dios, que no hay ni justo ni uno, dice. No hay quien haga lo bueno. Es decir, que nosotros no podemos jactarnos de que buscamos a Dios. Dios siempre se ha revelado al hombre. Y allí vemos sus dos revelaciones, revela su justicia y revela su ira. Estuvimos hablando hace unas semanas atrás acerca de la ira de Dios, que la ira de Dios es la indignación de Dios. La ira de Dios no es igual que nuestra ira. Su ira es justa. Muchas veces nosotros nos airamos y nuestra ira no es justa. Nos
a veces nos airamos injustamente. Y esa ira se revela desde el Evangelio. ¿De dónde se revela? Desde arriba también. El Evangelio de la justicia y la ira vienen a los de arriba, y esta ira viene contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, algo para entenderlo: si un hombre bajo los efectos del alcohol se monta en la autopista con un coche y hace un desastre y mata a una familia, ¿eso qué es? Injusticia. Pero también alguien con un negocio puede usar sus productos y engañar al comprador. Altera el peso. Eso también es injusticia. Y aunque la gente no lo sepa, Dios sí se da cuenta. Y dice que Dios revela su ira contra toda esa impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios aborrece eso, ¿no? ¿Cómo podemos ver la verdad? ¿Cómo podemos ver la justicia si los hombres que están en evidencia, un juez que se vende, hermano, se corrompe y suelta un asesino, ha matado una familia, entonces el juez le da dinero y él se corrompe y él no, sale bajo fianza y después olvidan eso, se llama el caso? ¿Eso qué es? Injusticia, eso es injusto. Eso no se queda así. La ira de Dios, y lo que nosotros hoy vemos, hermano, en muchos países, la ira de Dios ya derramada, hermano. Y desde ese punto de ese verso nosotros vamos a estudiar, porque lo que viene es, hermano, nos va a enseñar muchísimo acerca de la culpabilidad del hombre. El hombre solo es culpable delante de Dios.